Cuenta y control, bienvenidos. Mayorización de una de las tantas cuentas que forman parte del grupo de los pasivos. Nos referimos a cuentas por pagar a proveedores. Y de inmediato pongámonos en contexto. El grupo pasivo dentro de la contabilidad representa todas aquellas obligaciones de pago que contraemos con nuestros acreedores o proveedores. Se convierte en la fuente de financiamiento de préstamos, o sea que son aquellas deudas que se contraen con terceros y que se deben pagar o devolver en cuotas y periodos establecidos. El ejemplo en esta ocasión corresponde a una cuenta que se denomina cuentas por pagar a proveedores. Existen reglas y condiciones que siempre se cumplen y que fundamentan el método de la partida doble. En este caso vamos a analizar la cuenta proveedores. En primer lugar, cuentas del grupo de pasivos, siempre su primera anotación es en el lado derecho de la cuenta, o sea, por el haber. En este caso vamos a registrar 100,000 pesos y como ven lo registramos en la parte derecha de la cuenta. Otra regla o condición que siempre se cumple es la siguiente: nunca la suma total del haber puede ser menor que la suma total del debe. Cuando analizamos en cuenta T, esta cuenta del grupo de los pasivos, vemos como la suma total del haber es mayor que la suma total del debe y esta condición siempre se cumple para todas las cuentas que forman parte del grupo de los pasivos. Tercera y muy importante regla o condición: la naturaleza de los saldos de las cuentas del grupo de los pasivos es acreedora. Quiere decir entonces que al determinar el saldo, este siempre se va a reflejar por el lado del haber, o sea, naturaleza acreedora. Importante: estas reglas siempre se cumplen para cada una de las cuentas que forman parte del grupo de los pasivos y fundamentan o soportan el método de la contabilidad, la partida doble. A continuación presentamos el siguiente ejercicio práctico referente a la cuenta proveedores. Inciso A, débito 40,000, crédito 100,000, saldo acreedor. Inciso B, débito 90,000, crédito 45,000, saldo deudor. Inciso C, débito 90,000, crédito 90,000, saldo deudor. E inciso D, débito 80,000, crédito 100,000, saldo acreedor. En este caso, tanto el inciso A como el inciso D corresponden con cada una de las características de las cuentas que forman parte del grupo de los pasivos, o sea, siempre el crédito mayor que el débito y la naturaleza de su saldo acreedor. Y de esta forma llegamos al final. Como siempre, gracias a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere y ustedes lo permiten.